¿sí? Así que esperen que les voy a compartir pantalla. Y hoy nos toca la última clase de lo que va a ser Excel, ¿sí? Vieron que esto teníamos dos partes. Por un lado lo que iba a ser Excel, por otra parte lo que iba a ser la inteligencia artificial, como para poder ir cruzando estas dos herramientas para que nos sea útil al momento de tomar decisiones y demás. Hoy lo que vamos a ver es un pequeño apartado muy, no les digo muy por arriba, pero sí de forma rápida, ¿sí? Para tratar de armar algunos tableros de control o paneles de control, más que todo para que para poder analizar la información de forma rápida y poder empezar a sacar algunas conclusiones, ¿sí? Por eso hoy vamos a aprender en un momento una cosa que se llaman tablas dinámicas, no vistas dinámicas, ¿sí? Pero bueno, más que todo una tabla dinámica lo que nos va a hacer es, nos va a traer claridad sobre la información que nosotros estamos buscando. Para poder obtener esa claridad, lo que yo voy a necesitar de por sí, que es poder tener buena información para poder tener buenos resultados. Y la otra, también voy a necesitar con el tiempo empezar a imaginar la información que yo voy a necesitar para poder obtener esos buenos resultados. ¿Sí? Eh, entonces, bueno, para poder obtener esos buenos resultados, lo que vamos a tener que tener es una muy buena base de partida para poder utilizar esto que se llaman tablas dinámicas. ¿Sí? Esto yo después ya está subido ahí, ¿no? Eh, para ver, para que ustedes lo vayan teniendo. Y también les voy a subir el archivito de Excel que vamos armando de ejemplo, ¿sí? Entonces, bueno, a ver, acá, ¿por qué es importante poder agrupar la información? Bueno, mientras más agrupado, mejor tengamos la información, mejores resultados vamos a poder obtener. Las tablas dinámicas en sí, en lo que se basa, son en 4 cuadrantes donde vamos a tener filas, columnas, tal vez valores y filtros, o sea, va a ser cómo vamos a acomodar toda esa información. Esto lo vamos a pasar muy por alto, es más que todo comentarle. Bueno, y acá después vamos a ver cómo transformamos también esas tablas dinámicas en gráficos para poder hacer más visible todavía la información que nosotros vamos obteniendo. ¿Sí? Denme un segundo, que acá entró alguien que me va a terminar ayudando a admitir gente. Eh, y denme un segundo que la voy a poner como confitrión. Deme, ahí está. Sole, ahí te di permiso para que me puedas ayudar a admitir gente. Dale. Bárbaro, gracias. Bien. Aníbal, Sí, Chao. no estás grabando. sí, estoy grabando acá abajo, mirá. Este Ah, puntito no me rojo. parece. Lo que pasa es que empecé a grabar apenas admití a todo el mundo, porque la otra vez se me pasó por alto y creo que perdí unos minutos. Entonces, esta dije, grabo de antemano y después corto toda la parte que no sirve. ¿Sí? Pero bien, gracias por avisar. Bueno, cualquier cosa vayan parando porque miren que lamentablemente es el tema más complejo por ahí que vamos a terminar viendo dentro de esto de lo que son las tablas dinámicas. ¿Sí? Vamos a este punto. A ver, esperen que me pasé un poquito. Déjenme que cambie unos valores aquí. Miren, esto es lo que vamos a terminar viendo hoy. Cómo crear estos tipos de tablas dinámicas, ¿no? Ahora, para yo poder obtener una tabla dinámica, sí o sí lo que voy a tener que tener es un buen set de datos. Si yo no tengo un buen set de datos, no voy a poder obtener resultados claros, ¿sí? Para esa tabla que yo recién les mostré, que ya la vamos a ir, está muy chica la presentación. Bien, escuchen, por ahí si algunos mensajes a veces lo mandan, yo
no estoy leyendo constantemente el chat, entonces por ahí abran el micrófono y díganmelo si ven que no les estoy dando bolilla al chat, ¿sí? Ahí se ve mejor. Bien, bueno, vamos a lo siguiente acá. A la hora de poder tener un buen set de datos, ¿en qué voy? En este punto, es decir, mi set de datos va a tener que estar completo, o sea, lleno totalmente. Una de las cosas fundamentales que nos pide esto de las tablas dinámicas es esto de poder tener, o debemos tener, no podemos tener, sino debemos tener el set completo de datos, ¿sí? Por otro lado, otra cosa que tiene que tener mi set de datos es un encabezado, ¿sí? ¿Por qué? Porque son después los que nosotros vamos a ir manejando para que nos acomode o desacomode la información. Acá acuérdense lo que yo les había mostrado en la clase anterior, esto de cómo inmovilizar paneles y eso lo podrían, o es interesante hacerlo cuando tengan muchos datos para no perderse ustedes al momento que van cargando, ¿sí? Entonces, primer gran punto, tener la información, el set de datos preciso para yo poder trabajar, ¿sí? Eso, regla número 1 y fundamental para tener esto. Por otro lado, lo que voy a tener que hacer es algo raro, ¿no? El Excel ya nos dice que es una tabla, pero para poder trabajar con esto de lo que son las tablas dinámicas, hay un punto, hay algo más que tiene el Excel que transforma esta tabla como una subtabla, ¿sí? Como un pedazo dentro de la tabla en el cual voy a trabajar. Eso que me permite tal vez dentro de una misma hoja, ¿se acuerdan que las hojas eran las solapitas estas que teníamos acá abajo? Tener 2 o 3 tablas completamente diferentes que pueden que estén relacionadas o no. ¿Está? Entonces yo lo primero que voy a tener que hacer para esto es diagramar o entender cuáles son, con qué tabla voy a trabajar, ¿sí? Para eso, a partir de un par de versiones de Excel en adelante, aparece un nuevo término que se llama tablas, que es tomar la porción de datos que yo necesito y transformarla en esta bendita subtabla que yo les digo, ¿sí? Termina pareciendo un choclo lo que le estoy diciendo, pero es así. ¿Cómo voy a hacer yo para transformar a este pedazo de información en una tabla para después poder usarla como tabla dinámica? La selecciono por completo, ¿sí? Con el mouse o con el shift, como nos quede más claro. Y después aplicamos la combinación de teclas control y T. Y fíjense lo siguiente, yo no la voy a aplicar todavía. Fíjense cómo está. Está completamente blanca, ¿sí? Sin nada. Cuando la transformo en tablas, fíjense lo que pasa. La selecciono todo, control T. Acá me dice, o me da a entender de dónde estoy sacando la tabla, ¿no? Que está desde la columna A1 hasta la E17. ¿Se recuerdan? Las letras eran las columnas, los números eran las filas, ¿sí? De todo lo que implica esto. Una vez que le digo que sí, que es correcto, lo selecciono, le doy a aceptar y vamos al punto. Acá cambia ya un poquito el formato, entonces acá parece que estamos teniendo cosas raras, ¿sí? Nos aparecen los filtros en la parte superior, ¿sí? Yo no me acuerdo si le había explicado cómo poner filtros o no, pero aquí aparecen los filtros para lo que es esta tabla y nos aparece todo estas tablas ordenadas de alguna forma, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que tiene de bueno esto? Al momento de agregar un dato, lo va a tomar como propio de la tabla, ¿sí? Voy a generar acá en la fila 18 un Juan Pérez, que es de... Vamos a copiar todos estos datos como para decir algo, ¿sí? Fíjense que yo cuando fui abajo automáticamente ya me cambia el color y
y lo toma como si fuera dato de la tabla. Entonces, ¿eso qué es lo que me va a permitir? Que a medida que yo agregue datos, los pueda insertar en esta tabla dinámica y empezar a hacer todas las operaciones que yo quiero, ¿sí? ¿Cuándo me podría pasar esto? Un Bueno, micrófono activado y tapa lo que estás hablando, bien, Daniel. espera que voy a ver si lo puedo desactivar. Dame un segundo. Ese soy yo. Creo que ahí lo desactivaron. Sí, ahí está desactivado. Ahora está solo el mío activado. Gracias. Em, Vamos a esto. Entonces, acá, si bien nosotros trabajamos con alumnos y muchas veces no tenemos gran variabilidad eh, de información, pero puede pasar que en un momento o se agregue o se quite un alumno, ¿sí? Entonces, con esto lo vamos a poder manejar sin ningún tipo de problema. ¿Sí? Entonces, primer gran paso que nosotros tenemos que hacer es el CTS de datos que encontramos lo debemos transformar en una tabla para el Excel. ¿Sí? Una tabla, o sea, otra vez, no como la gran hoja, sino como una porción de información que va a ser utilizada para las tablas dinámicas. Ahora bien, ¿cómo hago para generar una tabla dinámica? ¿Sí? Yo lo que voy a hacer en este caso es, voy a venir acá, vamos a hacer el proceso nuevamente, ¿sí? Así después vamos a analizar todo, de acuerdo al tiempo vamos a ver cuánto podemos crear o no, pero acá hay un par de ejemplos. Entonces, mi set de datos es este, ¿no? A ver, ¿cuál era el proceso que tenía que hacer entonces? A ver si alguien me lo puede repetir. ¿No se anima nadie? Primer punto, seleccionaba todo, ¿sí? Con el mouse. Después, combinación de teclas. Control T. Bien, control T. Ahí no lo hice. Control T. Ahí me va a avisar, me dice, vas a crear una tabla, ¿sí? Hasta con un signito de pregunta. Y me dice cuál es la información que tengo. Una vez que lo tengo, ¿qué hago? Aceptar si es esa la tabla. ¿Sí? Cambia un poco el formato como para yo darme cuenta. Y acá voy a poder hacer unos filtros, pero esto no me va a servir para mucho, sino me va a servir para trabajar en otro lado. Hasta ahora nosotros veníamos trabajando siempre con la información o los ejemplos que les daba era dentro de la misma hoja. Acá lo que vamos a empezar a hacer es hacer un poco más prolijo. El que me conoce sabe que no soy tan prolijo, ¿sí? Pero vamos a empezar a hacer un poco más prolijo y vamos a empezar a trabajar en otra hoja por separado, ¿sí? ¿Cómo voy a hacer para crear esta tabla dinámica? Bastante simple. Es el paso más simple que hay o que vamos a tener hasta ahora. Nos posicionamos en cualquier parte de la tabla, ¿sí? Yo me voy a posicionar acá donde dice aprobado, podría haber seguido ahí donde estaba lengua. Y después voy a insertar y tengo una opción que dice tabla dinámica, ¿sí? Una vez que está, selecciono y fíjense, de acá, ¿de dónde lo voy a sacar? ¿De una tabla o un rango? A ver, nosotros ¿qué creamos recién? ¿Una tabla? ¿Está? Entonces, ahí está. Vamos a poner desde ese nombre. La tabla o rango, ¿cuál es? La que yo tengo seleccionada. ¿Sí? Fíjense ahí abajo. Y después me dice dónde quiero crear esta tabla dinámica. Acá me da dos opciones. En una hoja aparte, la cual me la va a crear, o en una hoja de cálculos existente. A ver, para hacerlo simple, esto lo vamos a agregar dentro de una nueva hoja, ¿sí? Para poder empezar a hacerlo un poco más visual. Entonces, le voy a decir que lo haga en una nueva hoja y le vamos a dar a aceptar. Una vez que le damos a aceptar, fíjense lo que pasa. Algo raro hasta ahora de lo que veníamos viendo en Excel. Por un lado, me aparece como una porción, ¿sí? Donde me desaparecieron los dibujitos de la celda y me aparece un dibujo raro donde como un botón dice tabla dinámica y dice para generar el informe y algo más, no importa qué. Y al otro lado me dice campos de la tabla dinámica.
Si ustedes se fijan acá que dice alumnos, curso, materia, calificación y condición. Si yo voy a ver un poco, acá, datos del curso, fíjense, ¿qué es? Alumnos, curso, materia, calificación y condición. En realidad, son los datos del encabezado. Por eso es que las tablas dinámicas necesitan tener un encabezado, porque necesitan saber dónde van a o qué información van a poder trabajar o acomodar. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Entonces, eso es fundamental, saber con qué columnas de datos voy a empezar a trabajar para poder generar esto de las tablas dinámicas. Y acá, otra vez, recordemos, para poder trabajar con esto de las tablas dinámicas, no solo tengo que tener tablas con encabezados, sino también tengo que tener toda la información completa. No puedo tener celdas vacías. ¿Sí? La celda vacía de última la reemplazaré con un 0 o con una leyenda, pero no puedo tener nada vacío. Necesita trabajar con un set de datos completo. ¿Estamos hasta acá? Bien. Ahora, esto lo que me va a permitir hacer es empezar a obtener información rápida, y no solo que voy a empezar a obtener información rápida, sino que la voy a poder manejar y cambiar en el momento. ¿Sí? Para eso yo voy a tener filas, columnas, valores y filtros. Vamos por la parte más simple. Lo primero que vamos a tratar de hacer es poner filas. ¿Se acuerdan cuáles eran las filas? ¿Las letras o los números? Números. Letras. Números. No, los números. Los números, Sí. las columnas, o sea, Se me enredó. donde yo me paro, donde yo me apoyo son las columnas. Cuando estoy parado, las casas son esas verticales. Entonces, las columnas son las letras. Las filas son los números. Entonces, acá en los números, por ejemplo, en el 3, en el 4, en el 5, ¿qué es lo que voy a querer mostrar? Bueno, vamos al primer punto. Vamos a suponer que quiero mostrar a los alumnos. ¿Sí? ¿Está? Fíjense, automáticamente lo traje. ¿Qué me está trayendo? Todos los nombres de los alumnos que yo tengo acá. Acá, ¿qué puede llegar a pasar? En este caso nosotros no tenemos valores repetidos, pero podríamos tranquilamente tener valores repetidos y esos valores se irán acomodando de acuerdo a algo que después vamos pidiendo. ¿Sí? Eso también hay que tener en cuenta. En algunos puntos, por X causa o por uso, vamos a poder tener opciones repetidas. ¿Sí? Y ahora, ¿yo qué quiero? Que al lado de los alumnos me ponga, no sé, la calificación. ¿Está? Fíjense lo que terminó haciendo acá en este momento. Solo me trajo información rápida. Ahora, vamos acá. Miren algunos de los ejemplos que teníamos por acá. Un promedio general por materias, ¿no? Yo ahí le había hecho esto de los alumnos, pero vamos a intentar analizar esto. Tal vez no nosotros como profesores, pero sí para la parte directiva, la parte de coordinación y hasta los mismos preceptores. Es interesante saber cuál es el promedio por materia y demás. Ahora, yo acá qué información tengo. En la fila, ¿qué tendría que poner? ¿Alguno se les ocurre qué debería poner en la fila? Bien, en la fila yo lo que debería poner es la materia. Voy a querer que me pongan las materias. Ahora, ¿qué pasa? Yo acá tengo la información y digo, no, esto que hice por ahora no me sirve para nada, entonces lo voy a rehacer. No tengo que borrar nada, sino únicamente voy a empezar a hacer los cambios, ¿sí? Para poder empezar a trabajar. Entonces, ¿cómo hago para decir, bueno, pará, en la fila no quiero que estén los alumnos? Lo saco, lo agarro con el mouse y lo saco fuera de la cuadrícula, ¿sí? Y acá, ¿qué le pongo? Le pongo que quiero que me muestre las materias, ¿no? Ahora, ¿yo qué dije? Necesito que me muestre, ¿qué?
el promedio, porque la realidad es que la sumatoria de cuánto hay en lengua, cuánto hay en matemática, cuánto hay en programación, no tiene mucho sentido, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que voy a tener que hacer? Aquí en esta fila, decirle, pará, no me lo sume, que es lo que él me pone como predeterminado, sino cambiame la operación que estás haciendo. Bueno, ¿cómo le voy a hacer esto de cambiar la operación? Bastante simple. Voy a venir, fíjense que hay, a ver si lo puedo agrandar, perdón, no se me agranda la parte de información, perdón. Acá al costado donde dice sumar, vamos a entrar ahí y fíjense, como último, perdón, hay una opción que dice configuración del campo valor. Si yo ingreso ahí, fíjense lo que me permite hacer, sumar, recuento, promedio, máximo, mínimo o producto. Si yo quiero saber cuál es el promedio de lengua, lo que voy a hacer es voy a seleccionar la opción de promedio. ¿Sí? Una vez que tengo, ¿qué le doy? La opción de aceptar. Y fíjense, ahí me termina dando que el promedio de lengua es 5,8333, que matemática es 7,2 y que programación es 8,60. Ahora, ¿acá qué pasa? Me da con un montón de decimales. Yo muchas veces no quiero tener gran cantidad de decimales. Bueno, acá veamos que es lo mismo que antes. Nosotros podemos trabajar con los campos y agregar o disminuir la cantidad de decimales, ¿sí? Nosotros ahí al momento de trabajar con celdas y demás, no va a haber ningún tipo de problemas. ¿Estamos? Ahora, vamos a esto. ¿Hasta acá se entendió o no se entendió? Bien, veo algunos deditos. Eh, Vamos, vamos también a tener en cuenta o eh, a, a ver algo que está pasando ahora. Tuvimos una primera clase y una segunda que vimos un montón de fórmulas y acá si se fijan no estamos casi aplicando fórmulas. Es más, no estamos aplicando fórmulas, no casi. No estamos aplicando, sino que las fórmulas ya la están procesando estas tablas dinámicas y nosotros lo que estamos haciendo es jugando un poco con la información que vamos a poner para que me devuelva algo en particular. ¿Sí? Algo a tener en cuenta, fíjense qué hice yo. Me fui de la tabla dinámica y automáticamente desapareció la parte de configuración, porque la tabla dinámica lo único que es hasta ahora es este pedacito que va de la columna a la columna B, desde la fila 3 a la fila 7. ¿Sí? Entonces, para poder modificar algo, lo que voy a tener que hacer siempre es seleccionarla. No es que se perdió y la tengo que crear de cero, sino me paro arriba del objeto y automáticamente me va a volver a aparecer. ¿Sí? Ahora, acá, esto tiene bastante información oculta que a veces es interesante verla, otras veces no, pero puede ser interesante. Entonces yo quiero decir, che, a ver, este promedio de 720, ¿cómo se compuso o qué hay adentro? Si yo le doy un doble clic, fíjense lo que hace. Abre una pestaña nueva, que en este caso se llama detalle 1, después le va a poner detalle 2, 3, que yo le puedo cambiar el nombre y que después la forma de borrarla es me paro, le hago botón derecho y elimino la solapa si quiero. Y acá me dice cómo se compone todo este bendito promedio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Catalina Moyano de tercer año tiene 8, porque María Paz de primero tiene 8, porque Joaquín tiene 4, porque Benjamín tiene 6 y porque Agustín tiene 10. ¿Sí? Fíjense, entonces yo voy teniendo información oculta, ¿sí? Que me la va a traer. Ahora, vamos a otra parte. Yo digo, bueno, listo, así se compone. Ahora, ¿podría hacer alguna cosa más? Sí, yo le podría decir, vieron que acá cuando vine a detalle, por ejemplo, en matemáticas se compone por alumnos de tercero, de primero, y de segundo, de segundo y de tercero. ¿Sí? Yo acá lo que podría llegar
a realizar o hacer es agregarle un filtro. ¿Para qué? Para que tal vez ese promedio me lo dé, pero para un curso en particular. A ver, si yo lo pienso como algo más integral, ¿sí? Yo podría cargar a lo mejor las notas de toda la escuela y hasta poder tener un promedio y de forma hiper rápida saber, para una misma materia, voy a ir a alguna de la mía, programación, por ejemplo, y saber cuál es el promedio en tercer año, en cuarto, en quinto y en sexto, para poder tener un mayor seguimiento. ¿De quién? Por un lado puede ser mío, que soy profesor, pero también puede ser desde la coordinación o puede ser desde la dirección, ¿sí? Y es, en otros momentos, si yo no usaba esto, ¿qué tenía que hacer? Sentarme un montón de tiempo, si no usaba el Excel, agarrar un cuadernito y empezar a hacer líneas, acomodar, sacar cuentas, promedio y demás. Fíjense acá cuán rápido lo resolvemos, ¿no? Entonces yo podría decir, bueno, a ver, filtrame por curso para poder tener esta información. Entonces, fíjense que acá tengo un apartado de filtros y en ese filtro, ¿qué hago? Lo traigo, ¿sí? Y ahí le voy a decir, bueno, filtrame por curso. ¿Está? Fíjense, en la parte superior, en la fila 1, ahora me aparece el filtro. Lo voy a sacar porque yo antes lo tenía oculto a esa fila 1, entonces por ahí uno no se da cuenta. Fíjense que en la fila 1 esto estaba completamente blanco, ¿no? Ahora, yo acá, ¿qué puedo hacer entonces? Le voy a decir, bueno, quiero que me lo filtres por curso. Toc, lo selecciono y lo arrastro hasta la opción de filtros. En esa opción de filtros, ¿qué voy a hacer? Si yo abro, fíjense, otra vez lo voy a sacar para empezar a observar, ¿sí? Fíjense, acá por un lado tengo un pequeño filtro en la parte de etiquetas o filas que yo podría filtrar por una sola materia, ¿está? Pero vamos al punto más importante, yo vengo acá, curso, selecciono, ¿no? Fíjense, acá que me dice, todos los filtros, ¿no? O sea, de todos los cursos, de primero a cuarto. Ahora yo le voy a decir, no, pará. No me hagas de primero a cuarto, sino quiero que me selecciones alguno en particular. Y vamos a un ejemplo, vamos a buscar esto en detalle. ¿Cuál era la materia que yo les había ampliado? Matemática. Matemática, por ejemplo, no tiene ningún chico en cuarto, ¿sí? Entonces, vamos a filtrar acá y le vamos a decir que me traiga únicamente el filtro de cuarto año, ¿sí? Si yo le digo que me traiga el filtro de cuarto año, fíjense que el único que tiene datos en cuarto año es lengua, ¿sí? Y si yo quisiera saber cuáles son las personas que tienen lengua en quinto año, debería hacer algo, ¿no? ¿Alguno se acuerda cómo lo podría hacer? ¿O qué debería hacer? Chan, chan, chan. Tienen que no hay problema, no es evaluación total. Ahora entendemos por qué los chicos a veces tienen miedo de responder. A ver si alguno se anima. Vamos a hacer 5, 4, 3, 2, 1. 0 respuestas. Yo sí quería saber. Estamos estresados, profe. Sí. Tenemos Feria de Ciencia, Olimpiada de Matemáticas, Festival de la Palabra, organizar invitaciones, calendarios. Tenemos que hacer todo a la vez. Sí, lo sé, soy profe también. Así que me toca todo eso. ¿Viste? Estoy muda hoy, no me sale una. Bueno, a ver, ¿qué era lo que había que hacer? Únicamente hacer un doble clic arriba de la nota, eso me abría un detalle, fíjense, el detalle 2 y bueno, únicamente acá estaba esta Martín Azul de cuarto año que tenía ese 5, ¿sí? Entonces ahí era donde yo terminaba viendo ese desglose. Ahora, fíjense, a lo mejor a nosotros como profes, bueno, no nos es tan útil esto de tener a lo mejor este tipo de filtros, pero vamos a alguno que tenga que controlar no solo un curso, sino varios. Fíjense qué rápido, al tener las notas cargadas, yo puedo tener
información rápida y casi sin hacer nada. Sí, fíjense en cuánto armamos esto, en menos de 20 minutos con explicación y todo. Si yo me fijo y lo estoy trabajando y eso, a ver, también vamos a pensar que no, nada es mágico, ¿no? No vamos a estar de un momento a otro resolviéndolo, pero cuando uno lo empieza a ejercitar un poco, van a ver que esto termina siendo rapidísimo y nos va a ahorrar muchísimo tiempo a la hora de trabajar y demás, ¿sí? Y acá siempre tengamos en cuenta esto es como cuando aplicamos filtros en cualquier hoja normal de Excel, no necesito poner todos o uno, sino estos filtros los puedo aplicar también a más de uno, ¿sí? ¿Estamos hasta acá? Bien. Vamos a pasar. ¿Se entendió medianamente el ejemplo? Yo creo que este ejemplo, más que todo es para la parte directiva, no tanto para nosotros como docentes. Ya vamos a tratar de encontrar alguno que sea un poco más amigable para nosotros como profes, ¿no? Vamos al siguiente. Este sí nos podría servir a nosotros. Esta opción que me dice cantidad de aprobados y desaprobados por curso. Y vamos a ver acá lo que tengo, ¿no? Por un lado tengo unas etiquetas que lo que me hace es poner primero, segundo, tercero y cuarto año. A ver, ahí, ¿qué se imaginan ustedes que yo tendría que poner? O si yo fuera a crear una tabla, ¿no? Una tabla de estas dinámicas. ¿Cuáles serían mis pasos? El primer paso que yo voy a tener que hacer o realizar en este caso es, voy a generar una tabla dinámica nueva, ¿no? Entonces, ahí está bien, Roman, datos. Tengo que ver de dónde saco los datos. Entonces, otra vez, si yo voy a generar una nueva tabla y quiero mantener esta tabla que estaba trabajando acá, que ya no me acuerdo, esperen que le vamos a poner el título, promedio por materia, vamos a copiar, control C, y vamos a venir acá y le vamos a poner como título promedio por materia, como para que nos quede, ¿sí? Bueno, a mí ahora me están molestando esta detalle 1 y detalle 2. ¿Qué es lo que voy a hacer? Botón derecho, eliminar. Bien, Valeria, datos, ahí vamos entonces. Botón derecho, eliminar y ahí terminé eliminando. No suprimir, bueno, lo podría haber hecho con el botón de suprimir, es exactamente lo mismo. De cualquiera de las dos formas, eso es una tabla que se genera después automáticamente sola cuando yo haga ese doble clic. Entonces está y podría hacer dos cosas, o ocultarla porque tiene una opción de ocultar o directamente eliminar. Entonces es rápido, bueno, botón derecho suprimir o pulso la tecla de suprimir, borrar y listo, ¿no? Entonces vamos a suponer que yo esta tabla la terminé y ahora lo que quería generar era esta segunda tabla que era cantidad de aprobados y desaprobados por curso, ¿no? Ya algo nuevo o raro que voy a aparecer acá es que ya no tengo una columna, sino estoy trabajando con dos columnas. Acá pasa algo raro, ¿no? Y lo otro, ya no estoy trabajando con materia, sino estoy trabajando, ¿por qué? Por cursos. Estoy poniendo los cursos y lo único que me interesa, no me interesa si el aprobado o desaprobado es de matemática, de lengua, de programación o de lo que fuera. A mí lo único que me interesa saber es cuántos hay, cuántos aprobados y cuántos desaprobados. ¿Para qué? No sé, para algún tipo de estadística que yo puedo tener, ¿no? Entonces, tengo que ir a datos y de acá en datos crear una nueva tabla dinámica, ¿no? ¿Cómo lo voy a hacer? Otra vez, en esta tabla que yo ya tenía creada, que la lógica es no tener tanta información como yo tengo acá para el ejemplo, sino siempre estaría bueno ponerlo como la primera opción, como esta que dice inicio, ahí debería yo poner mi tabla de datos y las tablas dinámicas tenerla al costado para saber con la cual estoy trabajando. Siempre una sola carpeta para englobar y después todas las tablas dinámicas adentro, ¿sí? Cuando paso a otro set de datos, para que no se me haga tanto lío, vamos a decir, lo mejor es agarrar y generar
otro libro de Excel y ahí guardar esa otra tabla dinámica. ¿Sí? Entonces, acá otra vez necesito armar una tabla dinámica, me paro en mi tabla, botón derecho, selecciono cualquiera sin botón derecho y vamos a insertar tabla dinámica de la tabla, otra vez que me lo tome, pero ahora en este caso lo que le voy a decir es lo siguiente, no le voy a decir hacémelo en una nueva hoja, sino voy a hacer algo que yo les digo que no está bueno, pero más que todo para ver qué es lo que pasa a eso. Le voy a decir que me lo haga en una hoja existente, ¿no? Entonces le voy a poner en la hoja existente. Ahora lo que voy a tener que hacer es seleccionar la hoja, y no solo la hoja, sino la posición, porque muchas veces las hojas no están en blanco, sino que tienen información cargada en algún lado, entonces yo eso lo voy a tener que modificar. Ahora, ¿cómo voy a hacer? Bueno, voy a achicar un poco esto. ¿Se acuerdan las flechitas tanto para arriba para abajo? Lo vimos cuando vimos un poco de funciones. Yo puedo seleccionar, puedo agrandar o achicar para que me sea más cómodo. Entonces voy a achicar, que me quede ese rango, y le voy a decir dónde quiero que interactúe esta tabla dinámica. Yo antes había creado una hoja 4 donde tenía primer apartado, entonces me voy a posicionar. Ahí está, en la hoja 4. Y fíjense, esto pasa también cuando trabajábamos con funciones y eso. Como este curso fue demasiado corto, hubo cosas que tuvimos que ir muy rápido y no alcanzamos a verlo. Nosotros trabajamos siempre, o vimos todas las funciones trabajado en una sola hoja. Ahora, yo puedo hacer referencia a diferentes hojas, ¿no? Bueno, cuando yo hago una referencia a otra hoja, lo primero que me va a poner es a la hoja, ¿sí? El nombre de la hoja. En este caso, si yo hubiera seleccionado alguna, como por ejemplo semáforo, acá en vez de decir hoja 4, diría el nombre ese semáforo, ¿sí? Por eso siempre está bueno también ponerle valores a las solapas y no dejarlo así simple como lo tengo yo en este caso, para hacer rápido, ¿sí? Y después le voy a decir en qué celda me voy a posicionar. Bueno, acá le voy a decir que me voy a posicionar en la celda A12, ¿sí? Entonces fíjense, acá que le estoy diciendo, los datos que estaban en esa datos curso, bueno, créame la tabla dinámica en la hoja que por ahora se llama 4, y el primer dato de esa tabla dinámica va a estar guardado en la fila 12 en la celda A. ¿Estamos? Una vez que está, tengo que aceptarlo. Entonces voy a ampliar esto y le voy a dar aceptar. Otra vez, trabajo con tablas, y acá ¿qué me hizo? Bueno, me trajo otra vez el dibujo este de la tabla, y por otro lado me trajo los campos dinámicos con los cuales yo iba a trabajar. En este caso, ¿qué le íbamos a pedir? No me acuerdo. Íbamos a hacer cantidad de aprobados y desaprobados por curso. Entonces, fíjense, ¿yo qué le voy a pedir acá? ¿Qué voy a necesitar que me entren? Los cursos, ¿no? ¿Y eso dónde está? Eso está en la fila. Entonces, vamos a venir acá, y en cursos que antes habíamos puesto, si yo no estoy loco, las materias, ahora le decimos, che, poneme los cursos. De primero a cuarto en este caso. Por otro lado, yo, ¿qué quería? Que me dé los aprobados y los desaprobados. Y los aprobados y los desaprobados, lo que voy a tener que hacer es, ¿a quién? ¿Quiénes están aprobados o desaprobados? Los alumnos, ¿no? Y ahora, ¿yo qué necesito saber? Quiero saber cantidad de aprobados y desaprobados. Entonces voy a tener una columna para aprobado y una columna para desaprobado. Entonces acá aparece un nuevo cuadrante, las columnas, ¿sí? Entonces, en las columnas, ¿qué voy a poner? La condición, ¿sí? Ahora, está bien, acá estoy armando un poco el dibujo. Por un lado tengo los cursos, por otro lado tengo la condición, ¿sí? Fíjense que solo me va a tirar los dos totalizadores, pero acá lo tengo en blanco. ¿Por qué? Porque yo no sé qué quiero que me haga acá adentro. A ver, yo podría poner que me saque un promedio de las notas, por ejemplo. O si yo quisiera que me saque un promedio de las notas, ¿qué voy a tener que poner? La calificación y que me haga la función promedio. Pero yo en la realidad, ¿qué quiero? Que me cuente cuántos tienen un valor y cuántos tienen otro.
¿No? ¿Cómo le voy a decir entonces? ¿A quién me va a contar? ¿Quién está aprobado o desaprobado? ¿Está la materia o está el chico? Bueno, contar sí, ahí está Eugenio lo que pone. El contar sí es lo que vimos la semana pasada y era una forma muy útil, pero bueno, esto me lo hace solo el contar sí. Yo lo único que tengo que saber es que acá necesito contar. ¿Y a quién necesito contar? Bueno, yo en este caso quiero contar cuántos alumnos, ¿no? Entonces, fíjense esto. Traigo al alumno y lo que antes era el contar sí, que es hiperútil, que lo voy a usar en un montón de cosas, porque la realidad es que no uso tabla dinámica para todo. Esperen que hay un micrófono abierto. Voy a ver, entonces... Ahí creo que... No, sigue... Habla. Ahí está. Ahora sí. Deme un segundo. No, creo que ahora... Ahora cayó. Ahora cayó. No, sigo teniendo acá. Ahí, pero ahí dice silencio. Bueno, vamos a lo siguiente. Ahí está, no sé quién puso a alguien que necesitaba contar alumnos. Bien. Y ahora fíjense lo siguiente. Voy a arrastrar alumnos de nuevo, ¿no? Voy a poner aquí alumnos. Fíjense lo que pasa. Cuando yo pongo los alumnos, ¿sí? Solo me tiró contar. Ahora, ¿por qué me lo tiró contar? Siempre tengamos en cuenta que como primera opción, esto siempre nos va a dar la opción de suma. Pero en muchos momentos esto empieza a interpretar un poco lo que está dando vuelta y dice, no, pará, acá no me serviría para nada sumar cuánta gente hay. Perdón, sumar todas las notas, porque en realidad para que, no sé, que aprobado me dé 48 no tiene ningún sentido. Ahora, ¿yo qué necesito? Saber cuántos aprobados y desaprobados hay, para después ver qué cosa tomo. Entonces, por eso me puso cuenta. Pero yo acá tranquilamente le podría haber venido acá, y si no me daba esto de contar, yo le podría haber puesto que me dé el promedio. A ver, el promedio de los desaprobados. Bueno, acá, ¿qué pasa? Como hay valores o hay cosas raras, en algún momento está queriendo dividir por opciones que tienen cero, porque hay en cursos que no hay, por eso no me va a traer. Pero a ver, tal vez podría poner que me dé el máximo. Ahora, el máximo, antes, ¿por qué me daba eso? Perdón, no, estábamos con trabajo de letras, entonces el máximo, el mínimo también me va a dar el nombre más largo o más corto. No voy a poder hacer nada, ¿sí? Por eso es que lo que voy a tener es que me termine contando. ¿Estamos? Bien. ¿Cómo venimos hasta acá? Termina siendo un choclo esto, ¿no? O una cosa media rara. Ahora, otra vez, ejercitándolo de a poco y con mucha paciencia, sobre todo las primeras veces que nos sentamos, vamos a poder hacer cosas más que potables. Sí, ahí Federico, no queda otra más que ejercitarlo. Lamentablemente es la única. Bueno, ahora, bien, a esto yo le podría agregar también si quisiese un filtro. Y fíjense, yo agregando un filtro podría ocupar hasta los 4 cuadrantes. ¿Sí? Yo acá que podría decir, no sé, podría decir que me filtre por materia, ¿no? Entonces yo podría ver, a ver, en primer año, ¿cuántos aprobados en matemáticas hay? No solo aprobados o desaprobados, ¿cuántos hay en primer año? Y fíjense, para la materia matemática hay 2 aprobados y ningún desaprobado en primer año. Un aprobado en segundo y en tercer año 1 y 1. ¿Sí? O podría cambiar y podría decir a ver qué pasa con programación. Entonces, fíjense, primero que mal lo mío, porque yo como doy programación lo puse todo aprobado y es una gran mentira. El que me conoce sabe que es mentira. Pero fíjense solo cómo se termina acomodando y fíjense lo que pasó acá. Sí, vamos a programación. Como no hay ningún desaprobado en la columna de desaprobado, directamente la voló y desaparece. ¿Sí? Y lo hizo sin que nosotros tengamos que hacer nada. Ahora, si yo voy a matemática, que sí había algún desaprobado, termina poniendo o mostrando ambas columnas. ¿Sí? Y acá otra cosa que yo tengo que tener en cuenta también, yo podría hasta agregar otro filtro más o otra información, y ahí es donde yo empiezo a
a poder jugar, ¿sí? Entonces yo acá le voy a decir, bueno, a ver, matemática, y dame la opción de Catalina Moyano, por ejemplo, ¿no? Y fíjense, Catalina Moyano supuestamente está en tercer año y está aprobada. Y acá era lo que yo les decía. En este caso o en este ejemplo, para hacerlo rápido, no había nombres repetidos. Pero tal vez si yo lo hiciese bien y lo estuviese trabajando tal vez desde la coordinación, ¿qué voy a hacer? Podría cargar todas las notas de los alumnos. Entonces podría tener hasta un desglose rápido y en un gran pantallazo podría saber a lo mejor cómo están funcionando las materias por curso, pero después puedo empezar a agarrar y decir, che, a ver esta persona, ¿cómo viene? Y automáticamente voy a tener la libreta o las notas de todo ese chico, ¿sí? Y acá recordemos que muchas veces hay algo de información que uno puede importar desde el sistema de gestión de estudiantes. Entonces a veces esa información que yo puedo importar de las notas, tal vez la puedo transformar y ponerla directamente acá en el Excel para transformarla en una tabla dinámica y después yo empezar a jugar como más quiera con estos tipos de datos. ¿Sí? Bueno, sé que estoy yendo rápido, pero es porque nos está quedando un poco de información y nos está quedando poco tiempo. Nos queda solo media horita. ¿Sí? Así que, perdón por quemarle la cabeza. Vamos acá. Miren este. Listado de alumnos desaprobados. Yo, en esto, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ver directamente cómo fue el proceso. ¿Sí? Total, se los van a llevar, lo van a tener, pero vamos a ver un poquito el proceso, así podemos ganar tiempo y podemos ver la parte de lo que son los gráficos. Listado de alumnos desaprobados. Yo que necesitaba ver, ¿no? Ahora, fíjense lo que hice acá. En filas, le dije, mostrame la materia y vamos a esto. Si yo pongo únicamente la materia, no voy a ver mucho, ¿no? Pero yo qué digo, pará, mostrame todos los que cumplen cierta condición. Entonces, acá que le voy a poner, tic, el alumno, ¿sí? Hoy, perdón, se me abre la pantalla de abajo. Esperen que le voy a agrandar un poco, a verme acordar de esto. Ahí creo que se ve un poco mejor. Y acá que le voy a poner, bueno, como condición, acuérdense esto, nosotros en datos tenía un apartado que se llamaba condición, que es aprobado o desaprobado, ¿sí? Entonces, yo acá que le estoy diciendo, bueno, seleccioname. Y fíjense esto. Vamos a cerrar, no sé si alcanzan a ver que está el signo más y menos, eso es para poder agrandar o achicar la información, ¿sí? ¿Yo qué le voy a decir acá? Tráeme únicamente los aprobados, ¿sí? Y fíjense acá que me hace. De lengua, solo 2. De matemática, 1, 2, 3, 4. Y de programación, 2, 4, 5. Ahora, rápidamente podría decir, bueno, en vez de eso, tráeme únicamente los desaprobados. ¿Sí? Y para ver, fíjense que rápido, si sobre todo los que tienen que manejar información empiezan a utilizar estas cosas y nosotros le cargamos la información rápido, tal vez en el CIDI, donde ellos pueden tomar, ya ni necesitan probablemente ir y buscarnos en el aula y decirnos, che, ¿cuál es la condición de esta persona o de esta otra? Si yo esto lo tengo actualizado, en 2 segundos empiezo a jugar y tengo las condiciones de todos, ¿no? Y acá, ¿qué podría haber puesto también? Podría haber probablemente ampliado un poco el filtro para que no solo por condición, sino que pueda filtrar por cursos. ¿Sí? Y ahora voy a hacer un poquito de cambio. Y fíjense lo siguiente. Nosotros acá estábamos trabajando. Esperen que les voy a sacar el curso para no volverlos locos. ¿Sí? Yo acá, ¿qué les dije? Poneme la materia y después dame los alumnos que cumplan cierta condición, ¿no? Y fíjense acá qué hace.
me dice la materia y todos los que están en lengua, después me dice la materia, matemática y todos los que están en matemática. Ahora, tal vez yo en un momento, si me siento del otro lado otra vez, directivo, coordinador, digo, che, pará, esto mucho no me sirve porque a lo mejor acá se me están acumulando o mezclando chicos de primero, de segundo, de tercero, de cuarto, de quinto, de sexto y de séptimo, ¿sí? Yo que a lo mejor que me sería más interesante saber cuál es el alumno y cómo es la condición en cada una de sus materias, ¿no? Entonces fíjense lo que voy a hacer. El orden lo altero. ¿Qué le digo? Primero mostrame el alumno y dentro del alumno mostrame las materias. Fíjense lo que pasó. Presten atención. Lengua en negrita y adentro están las personas. Matemática en negrita y las personas. ¿Sí? Lo voy a cerrar para que se observe mejor. Que nosotros cuando desplegamos me da los alumnos que cumplen cierta condición. Que en este caso le puse todo como para poder tener un golpe visual más grande. Pero yo acá, ¿qué le podría decir? Che, para. En vez de eso, ordenámelo no por materia y dentro de la materia todas las personas, sino por persona y adentro cada una de las materias que tiene. ¿Sí? Entonces fíjense, voy allá y fíjense, ahora ¿qué me aparece? Me aparece cada uno de los alumnos y con todas las materias que tienen. Acá otra vez, como era una prueba, cada alumno tenía una sola materia. Entonces por eso me aparece con la materia que él tiene. Pero si tuviese acá, por ejemplo, este Lucas Gómez, programación y matemática, aparecería programación y matemática. ¿Sí? Entonces fíjense, con un simple movimiento de objetos de un lugar al otro, lo que terminé haciendo es obteniendo un nuevo informe que tal vez de otra forma, si yo lo tenía que llevar con un cuadernito, un lápiz, un papel, me hubiera tardado horas, ¿sí? Porque una escuela que tiene, no sé, 200, 300 alumnos y quiero hacer ese cambio y voy a perder un montón de tiempo para transformarlo de una forma o de la otra. Esto, con un poquito de ingenio y pensar qué es lo que yo quiero, fíjense que moviendo cosas del lugar lo termino solucionando pero muy rápido, ¿sí? Y otra cosa, cuando yo estoy con lápiz y papel, lo más probable es que me termine equivocando de alguna forma. Porque alguno se me pasa, me dieron una nota y yo no la cambié. Acá, una vez que tengo la información cargada, no voy a tener equivocaciones de contar y que si el número lo tenía puesto en lápiz o en lapicera y era parecido a otro y me confundí y demás. Esto no tiene confusiones y es muy rápido de poder trabajarlo. ¿Sí? Bueno, ¿cómo venimos hasta acá? ¿Bien? Seguro no me están mintiendo, ¿no? Me parece que estuviera dando clase en el secundario. Me dicen bien y después explotamos en algún momento. Bueno, vamos a lo siguiente. Tengo que practicar mucho, sí. Bien, veo varias sonrisas, creo que a varios le pasa lo mismo, esto que decimos bien y después resulta que el bien fue decayendo en el tiempo. Es más, a algunos voy a cruzar en la semana y les voy a preguntar a ver cuán bien venimos. Ahora, vamos a esto. ¿Qué puede pasar? En algún momento me aparece algún dato nuevo, ¿no? Y estas tablas dinámicas supuestamente me dicen que se actualizan constantemente. Esta clase queda grabada, sí, va a quedar grabada, esta espero que sea más rápido, que no tarde casi una semana en subirla, pero sí, va a quedar. Eso búsquenla en dos lugares, o en la página, ¿sí? Donde está cargado, y si no, los que ya entraron, ese canal de YouTube es un canal que cada tanto voy subiendo algunas cosas de inteligencia artificial, o algunas cosas que me van pidiendo, entonces ahí va a quedar por siempre, mientras YouTube no lo cierre va a quedar el curso ahí cargado, menos la primera clase que no la grabamos, lo demás va a quedar ahí. Bueno, vamos a lo siguiente. Entonces, volviendo, yo les decía, che, los datos en algún momento pueden cambiar. ¿Qué pasa cuando cambian los datos?
Si voy a lo que verdaderamente me dice Microsoft, esto debería ser casi automático. Yo agrego un dato a la tabla y automáticamente se debería reflejar en mi tabla dinámica. ¿Esto ocurre siempre? No, para los que vienen del lado de programación, saben que Microsoft dice una cosa y termina siendo otra. Entonces, algunas veces se actualiza automáticamente, otras veces no se actualiza automáticamente. Entonces, cuando no se actualiza automáticamente, lo que nosotros vamos a tener que hacer es forzarlo a mano a esa actualización. ¿Sí? Yo para eso lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a agregar una nueva persona. Voy a copiar. Fíjense lo siguiente, lo que ya les mostré antes. Sí, acá le vamos a agregar a esta Martina Ull, le vamos a poner Clara, por ejemplo. Martín Clara, pero le vamos a decir que Clara no está en cuarto, sino está en quinto. Acá fíjense, bueno, para los que me conocen también saben que escribo mal, entonces fíjense que acá no quedó Clara, sino quedó Clar, ¿sí? Va a ser Clara, que en vez de ser matemática le voy a poner programación y lo voy a dejar desaprobado, así queda puesto, ¿sí? Bueno, ya después paso ahí, cuando pase la asistencia, si me acuerdo les digo bien cuál es el canal. Si no, en la próxima se los paso, no hay problema. Vamos a poner un desaprobado para que quede algo completamente distinto, ¿no? Si ustedes se fijan, estos datos eran lo que nosotros estábamos interactuando con la hoja 4, con esta que habíamos trabajado muy por arriba, ¿no? Ahora, ¿cómo le voy a decir que me actualice esa información? Fíjense lo siguiente, vamos a ver la parte de arriba, la que están los menús, ahí donde dice archivo, inicio, insertar, dibujar, disposición, fórmulas, datos, revisar, vistas, ayuda y Acrobat, ¿sí? Fíjense, cuando yo ingreso a una tabla dinámica, me aparecen dos opciones más que están en un verde al final, una que dice analizar tabla dinámica y otra que dice diseño. Acá tengan en cuenta lo siguiente, esa opción que dice analizar tabla dinámica, en algunas opciones de Excel no dice analizar tabla dinámica, sino dice únicamente la palabra analizar, ¿sí? Pero los dos terminan haciendo lo mismo. Bueno, lo que voy a hacer es, como todo, acá aparecen algunas opciones nuevas. Vamos a venir a ese analizar y fíjense, acá tengo una opción que dice actualizar. Antes de venir al actualizar, vamos a posicionarnos acá y fíjense que en los alumnos, espere que vamos a sacarle los filtros. Ahí está, y no es Catalina, sino es para todos. Ahí está. Fíjense que acá teníamos de primero a cuarto año. Yo a propósito agregué un nuevo año. Entonces, cuando actualicemos datos, ¿qué es lo que va a pasar? Acá debería aparecer que hay un desaprobado en quinto año, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a hacer? Me tengo que posicionar sí o sí en la tabla, porque si no, en la parte superior no aparece nada, ¿no? Me posiciono en la tabla, voy a tabla dinámica, le doy actualizar. Y fíjense qué pasó. Acá muchas veces también tenemos que tener en cuenta, si tenemos una gran cantidad de datos, puede que tarde unos segundos, ¿no? Pero bueno, acá los datos son mínimos, entonces pasó casi instantáneamente. Fíjense que acá me agregó el quinto año y me agregó una persona desaprobada, ¿sí? Entonces, nosotros lo que tenemos que muchas veces tener en cuenta acá es ese punto. Debemos tomar esa precaución de venir a actualizar esa información para que de alguna forma nos relea esa tabla que está dando vuelta y me dé la información precisa. A ver, en el caso nuestro que somos docentes, esta parte de actualizar, ¿la vamos a usar mucho? Probablemente no. ¿Por qué? Porque mucha información va a terminar siendo fija. ¿Cuándo la podremos reutilizar? Si soy docente, cada vez que cargue los datos de una nueva evaluación, por si yo quiero tener mis propias estadísticas.
si yo soy coordinador o si soy director o si soy preceptor. Y probablemente cuando importe datos desde el CD para tener información, y si no, cuando fui a preguntarle, o de acuerdo a la escuela, si en algunas está el cuaderno de notas, o lo que fuera, cuando yo ponga nueva información dentro de mis tablas dinámicas. ¿Estamos? También es importante hacer una salvedad. Si yo por X causa no agregué información, pero la modifiqué porque, no sé, me di cuenta de que Juan en vez de tener un 7 tenía un 6, bueno, ahí lo modifico en la tabla y lo remodifico en acá en esto de las tablas dinámicas, ¿no? A través de la actualización. Bueno, acá como venimos. Bien. Sí, veo esa carita llorando, creo que es una de las caritas. Sí, Fabián. Tengo. No, perdón, se me activó. Ah, solo. bien. Listo. Me activó el mando solo. No hay problema, no hay problema. Vamos a lo siguiente. Y esto es un chiche, pero que a veces termina siendo útil, ya que estamos en esto de las solapas de análisis o analizar tablas dinámicas. Fíjense, acá tenemos una opción que dice analizar insertar segmento de datos. Si yo esto lo activo, lo que me va a hacer es una pequeña ventana emergente donde después va a interactuar como si fuese un filtro. ¿Sí? Entonces vamos a este punto y le voy a decir que interactúe por curso. Voy a seleccionar, le voy a dar a aceptar y fíjense lo que hace. Me pone un panel por ahí emergente en el cual yo puedo ir seleccionando y presten atención acá, a la tabla, a la primera. ¿Sí? Fíjense cómo sola va cambiando. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estoy seleccionando los diferentes cursos. Entonces, quiero más velocidad todavía y lo quiero más lindo. A ver, tengo una reunión con diferentes personas y quiero mostrar algo rápido, más que un PowerPoint o eso. Lo siento y en 2 segundos, fíjense cómo le voy remostrando diferentes tipos de información. ¿Está? Y a ver, también para que tengan en cuenta, fíjense que yo estoy aplicando filtros y en la tabla dinámica de abajo, esos filtros no se están aplicando. ¿Por qué? Porque estoy trabajando con la tabla dinámica de arriba. Por eso es importante no hacer las cosas como hice yo acá, todo uno abajo de la otra, sino cada uno en hojas distintas. Información distinta, guardada en lugares distintos. ¿Sí? Estamos entonces muy rápido. Ahora, ustedes me dirán, che, ¿qué pasa? Porque yo allá cuando iba a filtro podía filtrar por más de uno. Acá vos te vas moviendo con el mouse, vas seleccionando de a uno, ¿no? Bueno, tecla control apretada, puedo seleccionar más de uno. ¿Sí? O ir deseleccionando. ¿Está? Con el control apretado, voy seleccionando o deseleccionando. Si yo quiero deseleccionar todo de uno y pasar a un solo curso, lo único que hago es me posiciono sin el control apretado, ¿sí? ¿Y qué hago? Selecciono el nuevo curso. Entonces acá tráemelo de quinto. Bueno, listo. Programación había una sola persona con ese 5 dando vuelta. ¿Estamos hasta acá? Nos queda una sola cosa y después me matan esta noche. Si no duermo ya sé de dónde vienen todas las maldiciones, vamos a lo siguiente. Si yo me posiciono otra vez en esto de las tablas dinámicas y en la parte acá de análisis, tengo esta opción que parece bastante interesante. Gráficos dinámicos. Yo se los nombré al principio medio por arriba. Le dije que podíamos hacer gráficos dinámicos. Y lo que tiene de bueno estos gráficos dinámicos, a diferencia del gráfico común, que también lo podemos seguir utilizando y lo podemos hacer a través de la opción de insertar. Estos gráficos dinámicos también están en la solapa de insertar, pero bueno, muchas veces termina siendo más cómodo hacerlo desde la parte superior. Lo que me va a hacer es trabajar de la misma forma. Esperen que voy a
posicionar acá en todos para que nos quede un poco mejor la selección. Les dije y no lo hice. Ahí está, así tenemos un poco más de información. Lo que le puedo decir es, haceme un gráfico dinámico. Y a lo mismo que iba pasando acá, como la información iba cambiando constantemente a medida que yo le ponía algo, puedo hacer que el gráfico vaya cambiando constantemente. Después van a ver en la parte teórica que le subí, por ahí algunas recomendaciones cuando usar un tipo o otro tipo de gráfico de acuerdo a la información que yo necesite mostrar y demás, ¿sí? No vamos a perder tiempo en eso, primero porque estamos hasta tarde, estamos con un montón de cosas y no tiene muchísimo sentido. Después, por ahí cuando uno los va a usar, podemos repasar y ver qué es lo que vamos a usar, ¿no? Entonces, vamos a venir acá a gráficos dinámicos, un simple gráfico de barra, le voy a decir que me haga, ¿sí? Y fíjense, ese gráfico, ¿con quién va a estar basado? Perdón, les voy a bajar un poco el tamaño, así podemos ver la información, ¿sí? No importa que el de abajo esté tapado, porque total estábamos trabajando con el de los promedios, con el primero, ¿sí? Si ustedes se fijan, acá, esperen que ahí se ve todo. Si ustedes se fijan, acá que me está dando el promedio que tiene lengua, matemática y programación. ¿De qué? Basado en el gráfico, en los datos que tengo en esta tabla dinámica. Pero presten atención, fíjense, acá lengua está cerca del 6, acá matemática está en 7.20 y programación está en 8. Ahora vamos a esto. Yo no quiero que me dé todos los cursos. Observemos las filas. Lo voy a pasar al extremo. Quinto año. Quinto año, ¿qué tenía? No tenía datos en lengua, no tenía datos en matemáticas, sino lo agregué recién y tenía programación, ¿no? Fíjense el promedio de quinto año que hace. Por arte de magia, o del Excel, o de lo que quiera hacer, automáticamente se me rearma el gráfico ahí, casi sin perder tiempo, y ahí voy observando un poco de lo que es la información, ¿sí? Entonces, vamos a eso. Espera, vi a alguien que se tiene que retirar. Deme 2 segundos que les paso la asistencia, ¿sí? Así la van completando, porque si no después se les va a complicar en el momento de la acreditación. Denme un segundito. Ahí está, y ahí la dejo fijada en el chat, ¿sí? Bueno, espérenme. Entonces, fíjense lo que termina pasando. Yo puedo remodificar desde la zona de textos, ¿sí? Vamos a ver cuál era mi promedio en segundo año, que capaz que tenga para todas las materias. Bueno, en segundo año sí tengo lengua, matemática y programación, ¿sí? Ahora, esos filtros, si ustedes se fijan, también los tengo en los gráficos, ¿sí? Y dentro del gráfico, el mismo filtro que allá lo tenía por curso, lo tengo acá. Entonces podría venir al gráfico y directamente desde el gráfico decirle, che, para filtrarme otra vez, lo voy a llevar a quinto, al extremo. ¿Pero para qué? Observen la tabla que teníamos allá, ¿no? En la celda de la A1 a la B7. Fíjense, terminó pasando. Me pone únicamente programación y lo otro desaparece. Entonces, las dos cosas están completamente enlazadas y termina trabajando como una sola cosa. Entonces, yo muchas veces es mucho más visual un gráfico que una tabla de datos, ¿no? Entonces tengo dos opciones de poder ver información de forma hiper rápida y cambiarla con 2 o 3 golpes del mouse. ¿Está? Fíjense, bueno, le voy a decir, para matemáticas no me traigas, tráeme únicamente lengua y programación. Tal vez están todos los cursos, pero ven, yo voy a poder jugar con toda la información que tengo para poder ir acomodando cosas y demás. Entonces, esto termina siendo en algún punto muy interesante.
Muy complejo seguramente va a aparecer hoy porque uno no lo está usando, pero a medida que uno se anima a usarlo un poquito, van a ver que es, yo les diría que casi que oro en polvo, sobre todo para los que tienen que controlar diferentes cursos. A lo mejor para nosotros que somos docentes rasos de aula, bueno, hay algunas cosas que resultan interesantes, otras a lo mejor no tanto. Yo poder llevarme alguna estadística. Ahora, si yo lo pienso tanto como directivo, jugar con el tema faltas a lo mejor para lo que es preceptoría, jugar con nota para la coordinación, esto es muy útil y les aseguro que el tiempo que les va a sacar es muchísimo. Y la otra, esto de poder cambiar y mostrar información con un clic y tenerlo ahí en un solo golpe es muy interesante. ¿Sí? Bueno, ¿cómo estamos hasta acá? Voy a dejar de compartir pantalla por 2 segundos. Tener la presentación. Así no me matan tan bien. Y la gran pregunta del millón. ¿Dudas? ¿Consultas? Ahora no, cuando nos pongamos a hacer. Sí, yo seguro. creo lo mismo, o sea, es Tal cual. práctica. Bien, es práctica. Bueno, a ver, vamos a ser sinceros también. Yo no creo que nadie se lo ponga a hacer hoy. Y tampoco es bueno que alguien se siente a hacerlo hoy. Esto, como toda cosa que uno va aprendiendo o va intentando aprender de nuevo, esto tiene un montón de otras cosas. Si vieron, había un punto de diseño y eso que uno lo puede empezar a dejar lindo y demás. Esto era sobre todo la base. Lo importante es, las dudas van a empezar a surgir mañana, pasado o el día que se sienten a hacerlo. Dejen pasar probablemente, yo creo, bueno, esto lo voy a tratar de subir antes del fin de semana, pero dejen pasar 1 o 2 días para el que vaya a hacer la práctica, dejen pasar 1 o 2 días y recién ahí siéntese a ver si verdaderamente estaba, porque hoy lo tengo demasiado fresco y probablemente lo resuelva fácil. Ya mañana me va a complicar un poco más y si me quiero sentar recién el viernes se me va a hacer un matete. Entonces es preferible que se haga un matete y empezar a renegar de ahí o empezar a rever la clase y demás. Acá, Anabela, no, de la primer clase no la pudimos filmar porque hubo un cambio de plataformas y eso, entonces antes se trabajaba con una plataforma que tenía la grabación automática. En este caso ahora tenemos únicamente video y no había forma. Entonces, bueno, el primer momento estábamos muy jugados y no pude grabar. Esta segunda ya usé otras herramientas, estoy trabajando con algún software para grabar pantalla y demás. Entonces, como que lo estoy capturando y lo estoy haciendo. Así que la primera no está, la segunda sí está, la tercera sí está. Ahora la primera, yo creo que con la teoría esa que está subida, debería ser porque es... La primera clase creo que fue básica, que fue más que todo conocer el entorno o ver cómo se ponía una fórmula y demás. No había grandes cosas. Igual, yo creo que cualquier cosa me consultan, no hay drama. Otra cosa, por ahí si consultan desde la plataforma, puede que tarde en algunos momentos. ¿Sí? No suelo entrar constantemente a la plataforma. ¿Estamos? Trato de contestarlo, pero a veces se me pasa. Acá, vamos a esto. No puedo ingresar por tener el Quillmar registrado. Perdón, ¿dónde? Hacer una cosa, Anabela. ¿A dónde no estás pudiendo ingresar? ¿Al campus? Si no puedes... Bien, y ahora sí. Ah, ahora está bien, listo. No hay problema. Entonces, se ve que ya lo han cambiado. Bueno, ahora sí. ¿Alguna duda más? Si no cortamos acá, no les quemo más la cabeza. No me odien tanto.